la palabra del Señor en la carta a los Gálatas. Uno dirá que es un libro a los Gálatas, pero es la carta a los Gálatas en el capítulo 1. Carta a los Gálatas, capítulo 1. Y vamos a leer unos 3, 4 versículos de Gálatas, la carta a los Gálatas. Vamos a leer capítulo 1 de Gálatas y el versículo 11 al 14. Si no ven el proyector, es que está en proceso, ¿vale? Ahora, vamos a leer todos capítulo 1, versículo 11 al 14 de la carta a los Gálatas. Y dice así: mas os hago saber, hermanos, pongámonos en pie, va en pie, reverencia a la palabra del Señor. Como cuando, si en el ejército ustedes sabían que cuando se iza la bandera, todas las mañanas todo el mundo está de pie, duchado, perfumado y bien acicalado. ¿Cuánto más para la palabra del Señor? Así que firmes ahí, firmes. Y dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Quién escribió la carta a los Gálatas? El apóstol Pablo, el apóstol número 13. Y él dijo: yo fui el último apóstol como un abortivo, o sea, como si fuera yo un aborto, así fue lo que dijo. Soy el último de los apóstoles. O sea que después de Pablo, ¿existen apóstoles? Ahí les dejamos la tarea, el deber. Y dice: el evangelio anunciado por mí no es según hombre oído. Es que mi pastor, es que mi iglesia, es que mi congregación tenemos una forma diferente. ¿Qué está hablando la palabra de Dios? ¿Quién debe mandar cuál es el evangelio de Dios? La palabra de Dios, no un hombre. No es que según yo, porque ejemplo, como yo soy colombiano, pues yo tengo una idea, no, no y no. No es que yo soy europeo, entonces para mí el evangelio es de esta u otra forma. No, no, no. Ya lo vemos, solo empezando la palabra de Dios lo que enseña. Versículo 12, está hablando Pablo: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. ¿Quién nos revela el evangelio? La persona de Jesucristo. Versículo 13: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Está hablando el apóstol Pablo de su pasado, que él odiaba porque tenía un concepto diferente y odiaba al cristianismo, lo perseguía porque él creía que estaba en lo correcto. Amén. Versículo 14: y en el judaísmo, o sea, él era estaba en el judaísmo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea que el apóstol muestra un rasgo que desde que él andaba en la religión, en el conocimiento que tenía, él lo tomó muy en serio, y él se lo tomó tan serio que él era radical. ¿Y por qué lo escogió el Señor Jesucristo para hacerlo apóstol suyo? Porque él conocía no solo lo que tenía en su espíritu, en su mente, en su conocimiento, en su intelecto, sino sabía lo que había en su corazón. Amén. Vamos a cerrar los ojos, ay Dios mío, y vamos a orar. Santo Espíritu,
En el nombre soberano de Jesucristo te damos gracias porque tú tienes un propósito en esta mañana con cada uno de tus hijos que atienden tu palabra. Santo Espíritu, en el nombre soberano del Rey de Reyes y Señor de Señores, te entregamos este momento para que la gloria de tu presencia sea presente en cada conciencia, en cada mente, en cada corazón, para que tu pueblo pueda oír, pueda atender y pueda entender tus palabras, y no solo entenderlas, sino las pueda hacer parte de su conducta, parte de sus actitudes, parte de su vida, en el nombre de Jesucristo. Santo Espíritu, que esta semilla que tú hoy nos traes no muera, sino que esta semilla dé fruto en los corazones, que esta semilla las aves de los cielos no la puedan robar, sino que esta semilla quede en el corazón y dé fruto de bendición para la gloria tuya. Amén. Pueden sentarse. Acabamos de leer del apóstol Pablo. Entonces estamos viendo parte de la conversión del apóstol Pablo. Escuchen. El que tenga oído, oiga, dice la palabra, ¿no? El que tenga cerebro, úselo, por favor. Claro, el que tenga cerebro, úselo, por favor. Ahora, resulta, escuchen, presten atención aquí. Resulta que una vez, hace mucho tiempo, no existía la televisión, no existían los móviles, ¿no? La tecnología tan desarrollada que tenemos hoy, ordenadores y todo eso. Resulta que en la época del telégrafo, ¿qué era un telégrafo? Es un aparatito que tú mandas unas señales en clave Morse, y tú, al dar esos sonidos, lo transmitías. Era lo más avanzado, lo único que había, y se transmitían mensajes a diferentes lugares en forma eléctrica. ¿Entendido? Porque eran sonidos así, y cada sonido tenía un significado. 3 golpes eran por ejemplo, un nombre. 2 golpes era una clave, y así es un idioma, la clave Morse, que era por sonidos, y tenían que estudiarlos. Por ejemplo, el ejército tenían un telégrafo y se transmitían: necesitamos ayuda, van de refuerzos, y así era todo así. Y la persona tenía que tener atento, ¿qué? Los ojos. Si era por sonido, ¿qué tenía que tener atento? El oído, ¿verdad? Pues resulta que un día un chico buscaba trabajo cuando vio un anuncio que en una oficina de telégrafo, la única que había, necesitaban una persona para que ayudara. Y el chico dijo: esta es mi oportunidad. Y se fue a la oficina de telégrafo, y cuando llegó vio un anuncio que ponía ahí, y había harta gente, había un bullicio, y había algo que estaban transmitiendo el telégrafo, o sea, estaban trabajando. Y llegó el chico y vio un montón de gente, vio un grupo de hombres sentados, y gente aquí y allá, un despacho, venían, traían, llevaban papeles, y él vio un cartelito que decía: el que busque empleo, rellene esta forma y espere que lo llamen. Entonces el chico, ¿qué hizo? El chico cogió la forma, la rellenó con sus datos, nombre, apellido, dirección, todo, ¿no? DNI, todos esos asuntos. Cuando el chico llega y ve dónde están esperando, y pone sala de espera, y habían un grupo de 7 u 8 hombres, y el chico llega y se sienta al lado de ellos, y todos se miraban así esperando. Cuando el chico está así, cuando el chico de pronto se levanta y va a la oficina, y en la oficina abre la puerta y se mete, y todos se quedan mirando, y todo: ¿este chico de qué va? Llega aquí, nosotros llevamos horas, y nos: oiga, perdonen, aquí está pasando algo. Cuando dicen: y este chico se mete, y todos decían, unos empezaron a decir: tranquilo, es un joven, son impulsivos, son locos.
Y otros dijeron, pero es que yo llevo tiempo. Y el otro, bueno, esperemos a ver qué pasa. Cuando a los pocos minutos, escuchen ahí, cuando a los pocos minutos se abre la oficina y sale el jefe y dice, buenos días a todos, lo siento a todos los demás, pero ya tenemos empleado. Así que muchas gracias por venir. Y todos cuando se levantaron ese grupo de 8 hombres y dicen, ¿perdón? Que llevamos horas aquí esperando una entrevista. ¿Y quién es el nuevo? Dice, es el chico. ¿Cómo así que el chico? Si este chico acaba de llegar hace unos minutos, rellenó la forma como todos y se metió a la oficina, dijo no, y todos empezaron, oiga, esto es injusto, y otros empezaron a decir, ¿y a nadie nos van a hacer entrevistas solo al chico? No, esto es injusto, a ver, aquí hay que hacer algo. Cuando el jefe dice, a ver, pasa a todos, y les dice, aquí hay un cartel que dice que pongan sus datos, rellenen la norma y esperen a que lo llamen. Y todos, sí, todo lo hemos oído. Dice, perfecto. Y entonces dice, este chico oyó el anuncio, se levantó de la silla y vino. Y todos, pero a nadie han llamado, todos llevamos aquí horas esperando. Dice, no, la señal del telégrafo está anunciando hace 3 horas que la persona que entienda este mensaje se levante del asiento y entre al despacho para ser atendido. Este chico oyó el mensaje, por eso se levantó y ya tiene el puesto. Ustedes no oyeron el mensaje. Imagínense, ¿para qué era el trabajo? Una persona que supiera clave Morse, y ese anuncio se estaba omitiendo hace 3 horas en clave Morse. Todos iban y supuestamente a trabajar y a buscar empleo en eso, pero su oído no estaba afinado. ¿Qué hizo el chico? Oyó el mensaje, el mensaje que llevaban horas pasando, se levantó y el trabajo fue suyo. Ahora, ¿cuántas veces en la palabra de Dios hay mensajes de salvación, de liberación, de vida, y usted dice, pero la palabra dice eso? ¿La palabra dice eso? Y a veces yo voy con la Biblia por aquí, a veces la Biblia está en un recipiente, en una mesa de noche, está en el dormitorio, está en la sala, está hasta en la cocina la Biblia por ahí tirada. Y cuando tú escuchas un mensaje, ¡uy, increíble! Está en la Biblia que tú cargas todos los días. Está en la Biblia que tú no abres. Ahora, Pablo, ¿qué nos muestra aquí? Que Pablo captó el mensaje que ni aún, escúchemelo bien, los 12 discípulos del Cordero. ¿Usted sabía que los 12 discípulos de Jesús se les llaman los 12 apóstoles del Cordero? Y por eso el apóstol Pablo es el 13º y no está contado dentro de los 12 discípulos, 12 apóstoles del Cordero. Ahora, Pablo captó el mensaje. ¿En qué momento? Pablo escuchó de Jesús, no captó el mensaje. Pablo persiguió a los que seguían a Jesús. Pablo encarceló, azotó, torturó a seguidores de Jesús porque no había oído el mensaje. Cuando oyó el mensaje, camino a Damasco, se le apareció una luz resplandeciente que lo hizo caer del caballo, porque iban en caballo, y él iba a perseguir a la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué hizo Pablo en ese momento? Que escuchó una voz que le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres? Y esa luz resplandeciente que lo dejó enceguecido le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Una cosa, ¿usted podrá pinchar una aguja? ¿O la aguja lo pinchará usted? Pues Pablo y muchas gentes intentan pinchar la aguja y lo que se hacen es daño. Todo el que va en contra de Dios se hace daño.
Todo el que vive apartado de la voluntad de Dios, desconociendo la palabra de Dios, se hace daño. ¿Lo entendemos? Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la conversión de Pablo, es la palabra de hoy. Pero ¿qué tienes que hacer tú en esta mañana? Revisa cómo está tu conversión de Jesús. Pablo, en el versículo que acabamos de leer, de Gálatas 1, 11 al 14, ¿qué dijo? Yo era religioso y yo aventajaba a los demás religiosos del judaísmo porque yo quería hacerlo mejor. Si hay que matar, matamos. Si hay que ser radical, yo lo soy. Si hay que sacrificarnos, yo me sacrifico más. Si hay que aprender escritura, leyes, mandamientos, yo lo hago mejor que nadie. Pero él conoce de Cristo y se transformó en el hombre que aventajó aún a los 12 apóstoles. ¿Por qué? Mucha gente cree que Dios tiene mimados. Mucha gente dice, ay, tan bonito, ¿no, hermano? Que el pastor, Dios cómo le habla. ¿Usted sabía que usted está prácticamente diciendo una blasfemia? ¿Sabe por qué? Porque usted al decir, mira el Señor cómo usa ese pastor, mira cómo usa esa hermana, ese hermano, usted está diciendo, en mí no lo puede hacer. Y usted está diciendo, soy incrédulo porque creo que Dios puede usarlo a él y Dios no me usa a mí. Usted está diciendo, Dios hace acepción de personas, mire a él cómo lo usa y mire cómo a mí me tiene aquí tirado la banca. Ojo. Todo, dice el Señor, que de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca, daremos un día cuenta. ¿No dice así la palabra de Dios? Yo, como hijo de Dios, debo pensar lo que digo, meditar lo que voy a decir, qué profundidad tiene, y algo que es muy importante. Dice la palabra, por la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué sale de tu boca? Lo que hay en tu corazón. ¿Cómo tratamos a nuestra pareja? Lo que hay en tu corazón. ¿Cómo trato a mi peor amigo? Lo que hay en mi corazón. ¿Cómo trato a mi mejor amigo? A mi padre, a mi madre, a mi hermano, al vecino, al que me cae bien, al que me cae mal. Lo que hay en mi corazón. El apóstol Pablo se dirigió a Damasco con la intención de arrestar a los cristianos que pudiera encontrar en el camino. ¿Para qué? Para que no pudieran predicar de ese tal Jesús, de ese tal Cristo que murió. Pero ahora, Pablo fue aparentemente, fue a Tarso, ¿a qué? A cambiar todo. Pero ahora vamos a ver lo que se encuentra. Hechos 26, todos vamos a la Biblia. Hechos 26. Hacia la izquierda, estábamos en Gálatas, ahora a la izquierda, Hechos 26, ¿no? No me vayan a recorrer desde el Génesis al Apocalipsis. Hechos 26, capítulo 9. ¿Qué pone la palabra de Dios? Y pone, versículo 9, pone: yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está hablando en el capítulo 26? ¿Alguien se lo ha leído? Pablo le está dando al rey Agripa su testimonio. Eso lo vimos en el discipulado. Un trabajo del discipulado era leer este testimonio de Pablo y luego yo compararlo con el mío para saber dar mi testimonio. ¿Y qué le dice? Pablo está ante un rey llamado Agripa y le está contando su testimonio. Y miren lo que dice Pablo, versículo 10: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles, está hablando Pablo, el apóstol Pablo, a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron,
yo di mi voto. ¿Qué es di mi voto? O sea, yo di mi aprobación. Muy bien hecho, hemos matado muy bien, hemos encarcelado, perfecto, estamos en lo correcto. Eso pensaba Pablo. Y dice versículo 11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, o sea, en sus iglesias, los forcé a ¿qué? ¿Qué es blasfemar? Maldecir. ¿A maldecir qué? A maldecir y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Mire cómo era Pablo. ¿Cómo era Pablo? Blanco o negro. Si hay que ser malo, seremos los más malos. Si hay que ser crueles, crueles seremos. Pero ¿de dónde salía eso? ¿Alguien se ha leído Jeremías 17:9? Léanlo. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso. ¿Cómo es tu corazón? Engañoso. ¿Cómo es mi corazón? Engañoso. ¿Yo de qué me debo cuidar? De mi corazón. El apóstol Pablo, ¿de quién estaba engañado? De su corazón. Creía tanto en sí mismo, en lo que había aprendido, en lo que vivía, que decía, estoy en la verdad. ¿Y qué descubre el apóstol Pablo? Que estaba engañado, que el judaísmo era lo errado y que el cristianismo era la verdad. Ahora, ¿cuántas veces nosotros tenemos criterios, ideas, que nosotros decimos, es que yo soy así? Es que para mí los hombres son así. No, es que para mí las personas de tal estilo son así. Y luego vives una experiencia y ¡pum!, cambia el chip. Entonces Dios, ¿qué te está diciendo? Cuídate de tu corazón. ¿De qué no se cuidó el apóstol Pablo en todos esos años de universidad, de conocimiento, de estudio? No se cuidó de su corazón. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué dice Dios en Jeremías? ¿Y quién lo conocerá? Y engañoso, ¿quién? Perverso es la palabra. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué está diciendo Dios? Es tan engañoso y perverso el corazón del hombre que deberían ustedes cuidarse de lo que más. ¿De qué más se cuida la gente? Yo me cuido de mi vecina. Ay, yo me cuido de mi marido. Ay, yo me cuido de mis hijos. Yo me cuido en la calle de los ladrones. Pero nunca te cuidan de tu corazón. El problema de mucha gente no está a veces en la casa, no está a veces en el trabajo. Es que mi jefe, es que mi jefe, mi jefa, es que mis amigos no me entienden. ¿No será que tú duermes con el problema a tu lado y está en tu corazón? Ojo, a veces lo que no vemos es culpa de nuestro corazón que nos enceguece. Pablo no veía la verdad porque estaba ciego por un manto de engaño, de religiosidad que el judaísmo había metido en sus venas y él no lo veía. El apóstol Pablo, ¿cómo aprendió? Por medio de estudiar, leer y asociar ideas. ¿Cómo aprendo yo en la vida? Por medio de oír, de ver y asociar ideas. ¿Cómo Cristo me saca de la mentira muchas veces? Porque hay personas que han tenido que estar en un hospital y ver un milagro de Dios para decir, ay, ahora creo en Dios. Porque hay personas que han tenido que ver demonios para decir, ahora creo en el reino espiritual. Porque hay personas que han tenido que ver una gran verdad en su vida que les desmonte todas las mentiras para decir, ahora creo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un corazón como engañoso y perverso. O sea que cuando tú ves perversidades en tu vida, ¿quién está trabajando ahí? El corazón. Y Dios te está diciendo, ¿por qué Dios te perdona a ti? Porque Dios dice, ese corazón no es tuyo, pero tú lo puedes cambiar. ¿Cuándo? ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Y ese mensaje no se lo está diciendo. ¿Cuántos usan ese versículo para ir y predicar? El Señor te dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El primero que debe experimentar eso es Cristo. Y ese mensaje se lo manda a las 7 iglesias. O sea que ¿quién es el que debe andar con el corazón abierto a Dios? Yo, la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Ahora, si mi corazón no lo abro delante de Dios, mi corazón me puede engañar. ¿Por qué se ven hoy en día aún divorcios? ¿Por qué se ven envidias? ¿Por qué se ven de que yo no paso a X persona? Ay, a mí no me gusta ese lugar. Por mi corazón. Por mi corazón. Porque yo no he arreglado lo que hay en mi corazón. Pablo no soportaba. Decía: qué horrible esos cristianos. ¿Cómo siguen a un profeta ahí? ¡Qué tonto! Cabezones, no ven el judaísmo, no leen la Torá, no siguen las normas, pero ¿por qué son tan necios? ¿Cómo se quieren revelar a la verdad? Eso era lo que Pablo pensaba. ¿Y estaba en la verdad? No. Desde niño fue educado. Ahora, ¿qué aprendemos de Pablo? ¿Qué te han metido a ti la cultura en tu casa? Y tú no has muerto a la cultura. Cristiano que no muere a la cultura, a la educación, al mal ejemplo de lo de su casa, está siguiendo los mismos ídolos de sus padres. Ídolos, digo, no costumbre, ídolos. Una costumbre de mi familia puede ser un ídolo delante de Dios. Entonces revisemos cómo son mis costumbres, mis actitudes. Pablo tuvo que estrellarse de nariz con una realidad. Todo lo que has aprendido en las universidades, en tu casa, tu cultura que es tan preciosa, es mentira, Pablo. Tremenda verdad. Vamos a mirar Hechos capítulo 9. Estamos en el 26, echemos hacia la izquierda. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. ¿Y qué vamos a encontrar en ese capítulo 9? ¿Cómo se convierte Pablo? ¿Quieren verlo conmigo? ¿Cuántos lo han leído? ¡Ay, Dios, por Dios! Bueno, mejor que no lo hayan leído alguno. Miren lo que dice. Mira, vamos a leerlo. ¿Listos? ¿Ya lo tienen? Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Dice así: Saulo respirando aún amenazas. ¿Qué respirando amenazas? Yo estos no los soporto. Estos aleluyas fanáticos los tenemos que matar. Eso es respirar amenaza. ¿Cuántas veces usted? Es que no soporto a mi suegra. Es que no soporto a mi hermano. Espere que venga mi marido. Espere. ¿No? ¿Con cuántas personas? Espere que venga mi hijo. Espere, ¿verdad? Hoy se entera, pero es que de hoy no pasa. ¿Qué estoy? Respirando, ¿qué dice? Amenazas. Que suelto amenazas hasta. Y me tapan la boca y me salen carteles, ¿no? Por los lados. Como los dibujos animados. Dice: Saulo respirando amenazas y muerte contra los discípulos, ¿sí ven? Del Señor, vino al sumo sacerdote. No se aguantó las ganas. ¿A dónde fueron del sacerdote? No fueron de los sacerdotes. Al sumo sacerdote, a la cabeza de los sacerdotes. Y le pidió cartas, ¿qué es? Autorizaciones. Deléguenme, denme autorizaciones para yo poder trabajar. ¿Cómo? Para las sinagogas de Damasco, o sea, para las iglesias que estaban en Damasco, para ir y arrasar. Y miren lo que dice: a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él lo que iba a hacer era ir y encarcelar camino a Damasco a todos los que pudiera, que hablaran del tal Jesús, porque para él en ese momento era ahí una locura eso de Jesús, que Mesías, ni que era ese no es. Eso es una locura, ese movimiento que levantó. Versículo 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco,
Repentinamente le rodeó, ¿qué? Un resplandor de luz. Algunos se despertaron. Buenos días. ¿Y cómo que pasó? Y dice, camino a Damasco, ¿qué pasó? Repentinamente un resplandor de luz, me gustó eso, del cielo, cayendo sobre la tierra. Imagínense, eso es como ver caer el sol sobre uno. ¡Pah! Cayó. ¿Y qué dice? Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Pero ¿por qué no dice Pablo, Pablo? Porque el nombre de Pablo, ¿quién se lo cambió? Jesús. Usted sabía, aquí viene algo que esto es, ¿usted ya sabe cuál es su nuevo nombre? Pastor. Dios, cuando usted llega a Él, usted tiene un nombre, la religiosa. Porque su vida tal vez ha sido pura religiosa. O el perdedor. No, es que ya estoy acostumbrado, hombre, es como normal. Perdedor. ¿Cuál era tu nombre antes? El que todos abusaban. ¿Cuál era tu nombre antes? El perverso. ¿Cuál era tu nombre? El golfo. ¿Cuál era tu nombre antes? El fácil, la fácil. ¿Cuál era tu nombre? El que no se entera. Ahora, ¿cuál es tu nombre? Cada uno, su nombre tiene un significado y usted debe conocer. Hay algo que existe hoy en día que se llama Google, que lo pinchamos para todo. Usted pone definición, nombre, tal, y busque usted definición, nombre, William, y verá lo que sale. Yo ya me lo sé. Y ponga su nombre y va a ver qué significa su nombre. Si es algo negativo, Dios lo ha transformado a la inversa. Amén. Y si es algo que te va a decir conquistador, luchador, pues ya sabes qué tienes que hacer. ¿Ya lo sabes? Muchas veces en los estudios bíblicos nosotros, yo he cogido los nombres de todos y se los llevo por sorpresa. Les doy esta enseñanza y luego le digo, ¿sabes tu nombre? No, pues tu nombre significa esto y esto y te ha llamado Dios a esto. Ay, ¿por qué no lo hizo hoy? Deje la pereza. Vamos ahí. Versículo 4. Cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién estaba hablando? Jesús. 5. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Si usted no sabe leer la Biblia, no va a entender. Cuando Pablo el erudito, Pablo el lleno de títulos, Pablo tenía muchos títulos, había estudiado en las mejores universidades. Escuchen esto. Pablo, para que le dijera Señor a alguien, es porque estaba rindiéndose. Ojo, cuando Pablo en el capítulo 5, versículo 5 dice, ¿quién eres, Señor? Está diciendo amo, no que lo ama, sino supremo, grande. Reconozco que eres algo sobrenatural. En la palabra Señor, en la definición es amo. Entonces aquí cuando Pablo dice, ¿quién eres, amo? Y le dijo, yo soy. ¿Quién le dijo? Dios, Elohim, el gran yo soy. No, le dijo, cuando dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Se acuerdan que se lo había dicho? O sea, el Señor le está diciendo, tú estás intentando matar al que mata, tú estás intentando dañar al que tiene en sus manos la muerte y la vida. ¿Ven lo que le está diciendo? Tú estás queriendo ser aguijón para mí, que soy el aguijón. Cuidado. Por eso muchas veces estamos en contra de lo que nos destruye. Ojo. Él temblando y temeroso dijo, Señor, segunda vez que lo dice, o sea, se está rindiendo. ¿Quién eres? Y miren lo que dice, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga
Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dará lo que debes hacer. ¿Qué está enseñando aquí? Pablo solo necesitó un segundo ver y oír atentamente a Dios, y todo su concepto, toda su educación, toda su cultura, ¿qué hizo? Se desapareció. La pregunta: en Pablo, ¿qué hubo? Un antes y un después. Un antes y un después. ¿Qué debe haber en alguien que conoce de Cristo? Un antes y un después. ¿Es así en ti? Pablo era un hombre carnal, dejó de serlo. Pablo era un hombre religioso, dejó de serlo. Pablo era un hombre radical en todo lo dañino, dejó de serlo. Pablo era una persona que su confianza estaba en el clero. Pablo era un hombre que su confianza estaba en el hombre, en las leyes, en la letra, en la ley. ¿Y qué hizo? Todo cambió. ¿Y por qué cambió? Todo por una sola persona, Jesús de Nazaret. Se le presenta a él. Ahora, ¿por qué Pablo cambia tan radicalmente? Miremos primera de Timoteo 6:12. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12, que dice lo siguiente. ¿Cómo hizo Pablo? Esto lo escribió Pablo. Ojo, lo de Timoteo, esta carta a Timoteo, ¿quién la escribió? Pablo. ¿Qué dice? Pelea la buena batalla ¿de qué? De la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Y qué le dice? Versículo 13. ¿Quién lo lee? William, porque te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. ¿Quién le da la vida? Primera carta de Timoteo 6, 12, 13. Delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Mire que aquí está la palabra profesión. ¿Cuántas veces? Pablo, ¿qué dijo? Pelea la buena batalla de la fe. Una pregunta: ¿usted sabe cuánta fe tiene? Pregunto, ¿usted sabe cuánta fe tiene? Pregunta difícil, ¿verdad? A ver, mírenme acá todos y todas. Tú y yo tenemos la fe. De cuánta Biblia conozco, entiendo, percibo. La fe viene por el oír la palabra. Y dice, y por oír la palabra de Dios. ¿Cuántas veces dice? Por oír y el oír la palabra de Dios. O sea, quiere decir, cuando tú la escuchas y luego en casa la relees, cuando tú la lees y luego por la calle la meditas, cuando tú la estudias y cuando coges en la mente, en el corazón, la estudias, la repasas y ¡pum!, queda marcada en tu corazón, entonces te llena de fe. ¿Ustedes por qué creen que hoy en día alguien dice: ¡ay! El niño se me enfermó! Y van al SAMUR, traen, mejor dicho, todos se van al hospital, a la clínica, urgencias. Y luego llega a la iglesia: ¿por qué no vino el domingo, el miércoles, el jueves, el martes? No, hermano, es que estaba. ¿Dónde está la fe? ¿No eres hijo de Dios? ¿No has sido lavado por la sangre de Cristo? ¿No está en ti el Espíritu de Dios que levantó, resucitó a Jesucristo de los muertos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pablo conoció al Dios de poder y su vida se transformó en poder.
Muchas veces en mi casa sucedió lo siguiente. Yo tuve, se puede decir que 2 hijos, porque eso cada día quieren estar más lejos de uno. Tuve 2 hijos y cuando estaban pequeños, si ven que cuando empiezan a caminar, ¿qué hacen? Se dan unos tortazos increíbles, ¿verdad? Y se hacen unos chichones que llamamos o hematomas. ¿Qué hacía yo? Yo decía, ¿cómo así que el enemigo me lo golpeó? Lo cogía, me lo subía a mi habitación y a orar. Y hematoma 0, fuera. Se daba un golpe, me duele esto, oración, fuera. Mi esposa enferma, ¿cómo que enferma? Oración, fuera. Y así fue un sinnúmero y ha sido un sinnúmero que debe ser lo lógico. Pero ¿qué pasa hoy en día? ¿Cómo vivo yo? Cuánto estudio, cuánto medito, cuánto entiendo, cuánto percibo, cuánto busco y cuánto le creo a la palabra de Dios. Si tú no buscas la palabra de Dios, tú no conoces a Jesús. Si tú no buscas y estudias la palabra de Dios, tu fe no crece. Si tú no estudias y buscas y percibes y escudriñas y te metes en la palabra de Dios, no hay milagros, no hay señales, no hay prodigios, no hay maravillas, y te vuelves una persona normal, solo con un título diferente. ¿Quién eres tú? Yo soy, ejemplo, católico. ¿Y tú? No, soy testigo. ¿Y tú? Evangélico. ¿Y qué diferencia hay entre ustedes? Yo qué sé, que seguimos a Dios y ya está. No hay diferencia. Un católico se enferma y no es igual. Un testigo de Jehová igual tiene luchas morales y todo, y con él muere, con ellas mueren. Y un cristiano, tú tienes que ser, y Dios te llamó para decir, tú eres diferente. Tú debes ser el símbolo de santidad mío. Tú debes ser el símbolo de diferencia porque tú eres un habitante de los cielos. Aún todas las religiones del mundo te tienen que mirar y decir, yo quiero morir a mi religión para ser igual a él, igual a ella. Pablo, ¿qué sucedió? Todos lo miraban y decían, veo a alguien diferente. Alguien que antes fue, pero alguien que ahora no es. Y lo que es hoy es poderoso, porque lo de antes era igual a todo. ¿Lo estamos captando el mensaje? Esa es la palabra de Dios que Él quiere hacernos conocer. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuánta gente decimos, pelea la buena batalla de la fe? Y la gente es, sí, pastor, ore por mí, ore por mí. Ore por mí. Ore por mí. Tu lucha, tu guerra, tu batalla, escúchamelo, tus demonios, solo tú los puedes conquistar, derrotar. Yo puedo orar e interceder por ti, pero lo que tú tienes que decidir, guerrear y conocer, nadie más lo puede hacer por ti. Nadie. Fuera así, ¡wow! Ustedes saben las luchas que yo tuve con mi carne, con mi mente, con las pasiones, con la mentira. ¿A quién le tocó? Nadie me pudo echar una mano. Yo iba a que mi pastor me impusiera la mano y yo, aquí es. Y con su mano ahí. Luego estaba en la casa padeciendo otra vez. Hasta que el Señor me decía, tú tienes que vencerlo. ¿Tú crees que es tu pastor? Eso es de sinvergüenza. Mi pastor contaba de los ayunos, pero si hasta que yo no ayuné, no pude ver victoria. Él enseñaba sobre crucificar la carne hasta que yo no lo empecé a hacer, y lo hacía hasta que no descubrí ese secreto, no vi victoria. ¿Lo estamos entendiendo? Si yo no vivo la vida cristiana, si yo no la practico, no soy cristiano.
Parece duro. Tú puedes decir, yo acepté a Cristo. Sí, yo lo acepté. Pero es que el hecho, escuchen, una pareja se puede casar aquí, le hacemos la boda, la ceremonia, perfecto. Y resulta que ella se va para París y el otro para Hungría. Y nunca se ven, se conocen. ¿Están casados? No. Ser casados es vivir esa unión. Hasta que tú y yo no vivamos la unión con Cristo, la unión de conocer que Jesús me diga, soy santo. ¿Por qué piensas así? Soy santo. ¿Por qué permites esto en tu vida? Soy santo. ¿Por qué dejas esas palabras en ti? Soy santo. ¿Por qué miras así? Ahí es cuando empieza la lucha. Una pareja que empieza, ay, deja los calcetines por ahí tirados. Tú tienes que enfrentar eso. Cariño, eso no está bien hecho. Hay un sitio. Tú tienes que ver que el mal olor, o no, y decir, como ese es mío o la mía, pues, me lo aguanto hasta un punto. Está cansada, estaba trabajando. Amo ese olor. Es un vago, odio ese olor. ¿O no es así? Piénselo. Cuando la persona ha hecho un sacrificio, eso feo es hermoso. Pero cuando la persona es vago en eso, dice, horrible, no lo soporto. Y empiezan las luchas y discusiones. Dios, cuando ve un pecado en ti y ve que luchas con él, dice, wow, te amo. Y tú, soy un vil pecador. Y él dice, no sabes cuánto te amo, porque estás luchando, guerreando contra ese pecado. Pero cuando te ve, peca y tú, wow, que nadie me vea, y wow, y me deleito en el pecado, y me deleito. ¿Qué dice Jesús? Es como esa mujer que dice, ¿cambias o te largas? Es lo mismo. El matrimonio es la misma relación con Dios. Por eso quien acepta a Jesús y no busca intimidad con Dios, es un hipócrita. ¿Por qué? Porque dice, yo me caso, pero tú lo tuyo y yo lo mío. Nunca es así. Nos casamos, pues a lidiar lo uno con lo otro. Tus manías con mis manías, tus criterios con mis criterios, tus formas con mi forma, tu cultura con mi cultura. ¿Y qué tiene que hacer una pareja para convivir bien? Morir. Si tú no mueres a tu educación como mujer, como hombre, si tú no mueres a tu cultura como hombre, como mujer, si tú no mueres a tus costumbres como hombre, como mujer, óigame, porque esto es charla de matrimonio, si tú no mueres a tu hombría, si tú no mueres a tu feminidad, nunca crearás un nuevo hogar. Un hogar se hace de cero, o sea que ni lo tuyo ni lo mío sirve lo que Dios nos va enseñando a nosotros. ¿Estamos? ¿Qué es un hogar? ¿Qué es una familia? Es una asociación que se basa en ideas, en criterios, en compromisos nuevos. No es que mi mamá me enseñó, perdón, cabezón, a eso tenías que morir. ¿Qué dijo el Señor en la palabra? Que cuando una pareja se une, tienen que salir de su hogar. Pero salir de su hogar es salir de su hogar aquí y aquí. No dejar la casa. Dice, por eso el hombre dejará a su padre y su madre. O sea, morirá a lo que tenía ya y morirá a esos conceptos y sentimientos para crear un nuevo hogar y establecer una nueva célula que sostenga la sociedad. Porque el hogar es la célula más pequeña del hogar, la cual el enemigo sí lo sabe y la ataca. ¿Cómo ataca al enemigo? Con egoísmo. Es que yo creo, es que yo pienso, es que a mí mi madre, a mí mi padre, a mí mi familia, a mí en mi país, a mí. ¿Y dónde queda la palabra en ese hogar? ¿Dónde queda Cristo? Mire para dónde nos cogió el Señor y pegó un desvionazo. Por algo Él sabe de qué está hablando, ¿no? Gloria a ti, Señor. Mateo 6:5, ¿qué pone? Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 6, versículo 5, ¿qué pone? Mateo
6, 5, ¿qué pone? Y cuando ores, ¿cómo dice una palabra que a poco nos gusta oír? Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Ahora vamos a mirar Hechos 9:11. Vamos a Hechos 9:11 y comparamos. Hechos de los Apóstoles a la derecha. Se ríen. Hechos, Romanos. Hechos de los Apóstoles, y vamos a mirar el capítulo 9, el versículo 11. Hechos 9:11. ¿Qué pone Hechos 9:11? Pone: y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama, ¿cómo? La derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí que ora. Escuchen. ¿Qué dice Mateo 6:5? ¿Cómo era antes la oración de Pablo? Hipócrita, porque era un religioso. Hipócrita. Y en Hechos 9:11, ¿cómo dice? Jesús está hablando aquí. Se los voy a leer. Leamos desde el versículo 10. Mire lo que dice. Había entonces en Damasco, ¿hacia dónde iba Pablo? Hacia Damasco. ¿A dónde llevaron a Pablo cuando quedó ciego? Porque la luz lo encegueció al apóstol Pablo cuando lo conoció. Y duró 3 días sin comer y se la pasaba, en el versículo 11 dice, orando. Había entonces en Damasco un discípulo llamado ¿cómo? Ananías. El Señor dijo en visión. ¿Quién habló a Ananías? Jesús. Y le dijo, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor, ¿qué le dijo en el versículo 11? Levántate y ve a la calle que se llama de la derecha. Dios le dio la dirección donde estaba el apóstol Pablo orando y le dice, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, que era el nombre que antes tenía, de Tarso, porque aquí él ora. Versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea a ti, que te estoy hablando, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Sí ve que estaba ciego? Entonces Ananías respondió, mire lo que le dice Ananías, era un hombre del Señor, pero quería entender o conocer más que Dios. Miren, a veces no somos así. Entonces Ananías le respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos aquí en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridades de los principales sacerdotes, o sea, ellos ya sabían el chisme, el cotilleo, de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor, ¿qué dijo en el versículo 15? Y el Señor dice, ¿cómo le dice? Ve. O sea, ¿quién es Dios aquí? Ananías, ¿tú o yo? ¿Quién ve todo por encima? ¿Quién conoce la mente, los corazones, los gobiernos, las decisiones, los sentimientos, las emociones, las actitudes? Yo, créeme. Y dice, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? El pueblo que era parte de los judíos, o sea, todos nosotros, gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Escuchen, el apóstol Pablo, él mismo fue instruido por su familia y no conocían de Dios. Fue educado en las mejores doctrinas, leyes y filosofías, pero Dios tenía un plan estratégico con Pablo. Y por eso, ¿qué dice la palabra de Dios en Jeremías? Que dice, yo te escogí antes de que
se creara, se fundara el mundo, te escogí y te llamé y te di por herencia a las naciones. Dios conoce cada corazón. Ustedes se han leído también el Salmo 139 que dicen: porque yo te creé en el vientre de tu madre y te formé en lo profundo de la tierra. Mis ojos vieron en tu embrión y en mi libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego creadas en ti. Tú y yo somos un plan, un diseño inteligente de Dios. Tú, ese microchip que tienes tú en tu cerebro que te hace actuar como tú eres, Dios lo conoce. Él conocía quién era Pablo, las manías de Pablo, lo absurdo en Pablo, lo lógico en Pablo, pero quiso Jesús: voy a usar eso para gloria mía. Ahora, Dios escogió un hombre llamado Pablo. Dios te escogió a ti también para hacer de ti un hombre que vaya y lleve su conocimiento, su palabra a través de ti. Escuche, yo soy su pastor. Pablo, si estuviera aquí, nos dejan el suelo a todos, pero Pablo podría ir donde tú trabajas. Pablo podría ir y hablar, dormir con quien tú duermes, intimar con los que tú intimas, conocer a tus enemigos. No, eso solo lo puedes hacer tú. Donde tú estás, tú eres un llamado hijo de Dios y Dios quiere que tú seas una luz en medio de esos hombres, una luz en medio de esas personas, aunque sean locas, aunque sean ignorantes, aunque los veas torpes, aunque los veas que maldicen de Dios, aunque tú veas que no se merecen la salvación. Dios te puso a ti, porque escúchemelo bien, todas las personas que te conocen a ti merecen la salvación como un día Dios te la dio a ti. Y eso es lo que enseña esta parte, que todos nosotros somos luz del mundo y Dios quiere que esa luz se transmita y no se quede en tu corazón. Alguno me dirá: pastor, pero es que yo no sé predicar. Pues estudia Biblia. Pero es que yo no sé orar como usted ora. Claro, si no ora nunca. ¿Yo cómo aprendí a orar? Orando. ¿Cómo aprendí a estudiar? Estudiando. Cogía un diccionario. Ustedes saben, mire, yo me crié en una época, porque si usted echa 48 años para atrás, hay tramo, ¿no? Hay tiempo. Sí, y a mí me tocó en una época que yo, como estaba económicamente en mi país, tener un libro que enseñara de Biblia era loco. Eso era costosísimo y eso estaba por allá lejos. Eso era para gente adinerada. A mí, como me tocó aprender a estudiar la Biblia, leyendo, releyendo, peleando con Dios porque yo no entendía eso tan enredado, ese idioma, esas palabras que se le ocurrieron meter estos aquí. Yo lo decía así. Yo decía: Señor, pero ¿por qué no puso algo más sencillo? ¿Tú quieres que uno entienda? Pues ponlo más sencillo. Esa era mi gran pelea con Dios. Hasta que Dios me enseñó y me dijo: a ver, es que esto es un libro de claves y no se le revela a cualquiera. Pero yo, ¿por qué si yo la quiero entender? Me decía: tienes que quererlo hasta la muerte. Y luego, cuando encontré ese versículo que cito mucho: me buscaréis y me hallaréis, y me encontraréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. ¿Qué estaba probando Dios? Yo me leí la Biblia a los 12 años, de 12 a 13 años, de pasta a pasta, me la leí toda porque era un reto, yo quería. Pero yo no la entendía. Me la leí y yo no entendía. Yo decía: pero ¿por qué pones esto así tan enredado? Yo duré muchos años, hasta los 22 años, yo más o menos no la captaba. Y yo decía: pero ¿cómo? Y yo cada rato, cuando tuve 23 años y empecé a ver que Dios me dio mi esposa por promesa que me la había dado, que a mí no fue
A mí no me escogió la esposa, mis emociones, mis sentimientos, mi gusto, no. Yo oré desde la edad de 13 años, mira, desde tan niño, yo nunca oré por novia. Yo oré desde niño por esposa, porque me sentía el hombre más solo de toda la tierra. Y yo sabía que solo una esposa era lo que cambiaría mi vida. Eso es algo loco, ya lo sé. Pero yo desde muy niño oré por esposa. Y cuando yo la tuve a los 23 años, resulta que me dicen que va a quedar inválida. Porque se dio un golpe y la segunda vértebra y tercera se le desviaron. Y Dios, ahí fue donde dije, pero ¿cómo es posible? Tú me la das y ahora se rompe, se daña. Y ahí fue donde el Señor me enseñó, me buscaréis y me hallaréis. Y yo, pero te estoy buscando, ¿cuántos años? No me explicas bien, muchas cosas no entiendo. Y es donde Dios dice, y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Y yo que veía que la persona que amaba se me iba a deshacer, se me iba de las manos. Gastos económicos, sin trabajo, sin dinero, mi suegra echándome un cable, terapias, y esa mujer peor, tuvo que dejar el trabajo, le salió una chepa ojiva, no podía ni lavar un plato, no podía soportar nada, fue tal que me tocaba llevarla de la cama al servicio, del servicio al sofá, del sofá a la cama, y así jugando. Y yo decía, ¿qué es esto? Y fue ahí cuando Dios le dijo, tú no me has buscado. Y yo, ¿cómo que no? Era puro aquí. Señor, te entrego este día. Señor, gracias por mi familia. Señor, tú eres fiel. Eso son babosadas, eso es religiosidad. Eso no llegan, esas oraciones no llegan ni al techo. Ay, Señor, tengo prisa. Bueno, tengo 5, tengo 10 minutos, tengo 15. Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por mi hijo. Gracias por mis esposos. Gracias por... Eso son bobadas. Esas son oraciones de tu alma. Son oraciones que no tocan. Dice Juan 4:23, que dice, Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Tú tienes que romper ese materialismo, tú tienes que romper esa monotonía, tú tienes que romper tu cerebro para que tú llegues a la presencia de Dios. Cuando yo rompí eso, cuando llegué y dije, por favor, te lo ruego, misericordia, esa mujer se me muere. Y luego me dice una persona que es estéril, yo, ¿qué estéril? Pero si toda la vida he soñado con hijos. ¿Estéril? ¿Me das una esposa estéril? Se va a quedar inválida, y dijeron, le va a quedar inválida desde el cuello a para abajo. Un vegetal me vas a dar, una maceta, un adorno. Y fue cuando yo empecé, no, tú eres Dios, tú eres Dios. De niño yo te vi, de niño yo vi tu gloria, de niño yo lo vi porque te he buscado desde niño. Y me decía, sí, pero eso fue gratis, ahora pero tienes que trabajar. Tienes que lograrlo, conquistarlo. ¿Y que me tocó? Oración, ayuno, oración, que me partiera el cuerpo, quedarme en los huesos me quedé. Cuando la gloria de Dios ahí. Fue orar por mi esposa y sana. Luego orar por su cuerpo, por un hijo. Y ver la gloria de Dios. ¿Por qué? La salvación es gratuita, el resto se lo tiene que gastar usted y yo. Pablo no es Pablo porque Pablo se la pasó en un chelón tirado, lleno con un cigarrito, viendo la tele y cambiando el mando. No, Pablo se lo curró en ayuno, quedando en los huesos. Jesús, no crea que usted queda el guaperas por ahí, era un hombre seco de ayuno. Y nosotros hoy en día nos bajamos unos kilos y ¡ay, no, tengo que alimentarme! El enemigo nos hace ver en un espejo y ahí mismo nos cambia. Vemos cómo familiares se pierden, se van sin Cristo, se mueren en los vicios, en todo, y nosotros no hacemos nada. Y Dios dice, increíble, no me quieren buscar con todo su corazón y prefieren ver y vivir esa muerte, ese desierto espiritual a su alrededor. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios en un familiar, en su vida, en su casa? Tiene que haber un sacrificio.
Tiene que haber un sacrificio, y Pablo conoció a Cristo y 3 días de ayuno, enceguecido y doblado, orando y diciendo: ¿cómo es que yo todos mis años fueron basura? ¿Cómo todo mi conocimiento no me sirvió de nada? ¿Cómo toda esa cultura, el sanedrino, el sacerdocio, todo lo que me enseñaban los judaizantes, todo, nada es verdad? Todo lo pierdo, todo. Y dijo: pues todo lo doy por basura, por conocer a Cristo. Y ahí cambió su vida. Ahí cambió su vida. Cuando yo decidí conocer a Cristo, desde ahí mi esposa sana, mis hijos, y tengo hijos, 2 hijos me regalaron. ¿Cuántas enfermedades yo vi en este cuerpo? Orar y ayunar, verla desaparecer. ¿Cuántas sanidades Dios ha hecho a través de mi vida? No porque yo sea algo, no porque yo tenga algún poder, orando, ayunando y viendo sanidades. Pero nosotros no queremos pagar un precio. Pablo pagó un precio. Ser hijo de Dios tiene un precio. ¿Usted cree que Dios tiene un trono allá en los cielos para usted? Sí, pero ese trono usted se lo va a tener que ganar acá. Pablo se lo ganó con desvelos, cárcel. Hoy en día, hay gente que predica, dice que la pobreza no es de Dios. Muchas veces Dios te va a poner entre lo más pobre económicamente, que vivan necesidades, pero es para que allí en la pobreza todos vean un hombre humilde o una mujer, una familia sin recursos, creyéndole a Dios y recibiendo el gota a gota de Dios por fe. Pero nadie quiere pagar ese precio. Todos queremos prosperidad. ¿Y qué es prosperidad según nosotros? La Biblia, prosperidad es ser santo. En la Biblia, prosperidad es estar lleno del Espíritu de Dios. Pero en la tierra, prosperidad es tener un buen reloj, es tener los anillos no sé de quién, es tener el coche. Eso es bajo, estúpido. En el cielo eso es basura. Créamelo. Entonces, ¿qué estilo de vida vivo yo? ¿Qué estilo de vida vivió el apóstol Pablo? Vivió una vida que usted y yo no desearíamos tener. Las mejores cartas que les escribió Pablo no fueron con un móvil, fueron estando con un cepo en sus pies y escribiendo en una cárcel que eran las cárceles. ¿Ustedes saben cómo eran esas cárceles de esos tiempos? Eran cuevas de tierra que tenían barrotes, y cuando llovían esas cárceles eran en lo profundo de la tierra, y cuando llovía se inundaban y mucha gente moría de podredumbre. ¿Ustedes saben por qué la familia donde estaba Pablo encarcelado, el carcelero se convirtió en la familia de Pablo? Porque en las cárceles había aquí una casa de una familia que cuidaban ese hueco, ese hoyo, iban y alimentaban, iban y revisaban, sacaban o metían los presos, y por eso toda la familia del carcelero se convirtió. ¿Lo han leído? Y ahí es donde da la gran promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué digo tú y toda tu casa? Porque la familia del carcelero estaba arriba, viendo cómo todos los presos habían salido por la oración de Pablo. ¿Se acuerdan? Que vino un ángel y abrió todas las celdas. Eso es lo que enseña la palabra. Ahora, esas cárceles eran lo más terrible. ¿Por qué nosotros a veces tenemos un dolor y lo que hacemos es renegar como el pueblo de Israel? ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestro Dios? Vamos a Filipenses 3:3. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Vamos a Filipenses.
está en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. Filipenses 3. ¿Ya lo tienen? Filipenses 3:3. Miren lo que dice. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. O sea, no en mi ministerio, la iglesia tal. Aquí no dice nada de eso. Miren lo que dice Pablo. Porque nosotros somos de la circuncisión, pero no la circuncisión solo de que cogen el prepucio del hombre y se lo cortan. Circuncisión quiere decir santidad de corazón. Vivimos santidad, cortamos, castramos al pecado y lo echamos fuera de nosotros. ¿Amén? ¿Estamos o no estamos? Los que en espíritu servimos al Señor. ¿Cómo se sirve al Señor? De corazón. Si usted sirve al Señor de corazón, usted va a tener envidias, orgullo, celos, de todo. Se sirve en espíritu. ¿Qué es en espíritu? Aquí está el corazón y el espíritu está aquí. O sea, en lo que yo estudio de Dios, en lo que recibo de Dios, en lo que medito de Dios, en lo que reflexiono de la palabra, en eso yo sirvo a Dios. Ojo, en espíritu. Porque el Espíritu enseña a través de mi espíritu a mi vida. Y yo cuando recibo del Espíritu, lo sujeto en mi corazón y obligo a mi corazón a recibir lo que he aprendido. Le digo, corazón, ahora aprendes. Ahora ya no eres así. Ahora se va todo deseo. Ahora se va, como decía Jeremías 17:9, que es el corazón engañoso y perverso. Se va de ti todo engaño, toda perversidad. ¿Quién es el que le dice a la iglesia, uy, miren esa como vino vestida? ¿El espíritu o el corazón? El corazón. Y cuando uno tiene esos actos y algo dice, Dios mío, perdóname, pero ¿qué estoy haciendo? Es tu espíritu. El Espíritu Santo a través de tu espíritu. Eso lo estudiamos ayer en la clase. Los sábados hay una clase que alucinas. Estamos aprendiendo qué es espíritu, alma, y cuerpo y corazón. ¿Y qué hace el corazón con el espíritu, con el alma y con el cuerpo? Ahora, escuchen aquí lo que sigue. Nosotros somos los que servimos en espíritu a Dios. Y el capítulo 3, versículo 3 de Filipenses. Y miren lo que dice. Y nos gloriamos. O sea, si algo siento yo, jactancia, es porque Cristo me usa. Eso es lo que está diciendo. No teniendo confianza en ¿qué? En la carne. No es por lo que yo he estudiado, no es por lo que yo sé, no es por mis títulos, no es porque yo soy de esta iglesia o de la otra. No, miren. Versículo 4. Y miren lo que dice Pablo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y miren lo que alguno dice. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice Pablo? Yo más. ¿Por qué Pablo dice yo más? Mire lo que empieza. Versículo 5. Yo fui circuncidado al 8º día y soy del linaje de la tribu de Benjamín. Yo sé mi tribu. ¿Usted sabe cuál es su tribu? Y una de las mejores tribus, la de Benjamín. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, o sea, radicales. En cuanto al celo, yo se lo demostraba a todos, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, o sea, nunca nadie me dio pervertir la ley de Dios, la Torá. Pero cuántas cosas eran para mí, ¿qué? Ganancia. Eran, porque dice en pasado, un hombre que conoce a Cristo de verdad, reconoce que todo su pasado, aunque hubiera sido como de supuesta mucha gloria, es basura. Y dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a quién, al pastor, a la iglesia, a la denominación, a mi nombre, a mi título. No, por amor de Cristo.
Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia de ¿qué? Miren ahí, del conocimiento de Cristo Jesús. Y ahí dice, mi dueño, mi Señor, mi Mesías, mi amo, mi Rey, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo como, no me lo toquen, no me lo toquen, no. El apóstol Pablo dice, y lo tengo todo, ¿por qué? Por basura. ¿Sí dice así o no? ¿Me equivoqué? ¿Lo están leyendo? Aquí está la Biblia. Y dice, lo estimo todo, a ver, se me fue. ¿Qué versículo era? El 8. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora, ¿cuántas veces nos jactamos? Ay no, eso sí mi familia es. Si para usted su familia es, usted no es aún de Cristo, porque su familia debe ser Cristo. A Cristo le dijeron en una ocasión, Señor, por ahí está tu madre y tus hermanos buscándote. ¿Y qué dijo Jesús? ¡Ah! Mi madre. Tiró la Biblia, tiró los pergaminos y se fue detrás de su madre. ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan o no? Dijo, mi madre y mi padre son los que hacen la voluntad del que me envió. Mi familia es los que hacen la voluntad del Señor. ¿Es lo mismo en usted? En mi casa, en mi hogar, en mi trabajo, los que son verdaderamente hijos de Dios y mi familia son los que siguen a Dios. ¿Estamos? Es así. Por eso muchas veces nosotros, es que yo era, es que yo tenía, o es que yo tengo. Yo no tengo nada. Yo lo único que debo tener es a Cristo. Mi tesoro Cristo, mi fuente Cristo. ¿Cómo dice la palabra? Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién lo dijo? ¿María? ¿José? ¿El ganado que tenía alrededor? No, lo dijo Jesús, lo dijo el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. ¿Por qué? Porque dijo el Señor Jesucristo, todo el que busque la vida, la perderá. ¿Por qué? Quiere aprovecharse de la vida, inténtelo, perderá la vida. Pero todo el que pierda la vida, la recibirá. Porque si tú mueres a tu vida que llevas, a tu vida, a tus sueños, a tus anhelos, a todo lo que tú eres, como hizo el apóstol Pablo, y lo das todo por basura, por la excelencia del conocimiento de Dios, Dios descargará sobre ti su espíritu, su sabiduría, su intelecto, su fuerza, su fe. Verás ángeles, dominarás demonios, echarás miles de demonios al infierno, serás temido en el infierno. Que tu nombre se nombre en el infierno y tiemble. Eso es lo que busca y quiere Dios de ti. ¿Qué pasaba cuando Pablo o Jesús iban por las calles? Los demonios huían. ¿Qué tiene que pasar cuando tú te acerques a un enfermo, a un endemoniado? Los demonios se reboten y digan, ¿qué está pasando? Viene un ungido. Viene un ungido. Y ese eres tú. Amén. 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 Algunos dicen amén. Tocará. Amén. Está bien. Amén. No meta el dedo en la llaga. Amén. Amén, Dios. Bueno. Vamos a seguir. ¿Están aprendiendo? Esto es la palabra de Dios. Yo no sé, pero a mí me chifla. ¿Por qué la conversión del apóstol Pablo es importante para hoy? Si no hubiera habido un Pablo que hubiera rendido su vida a Cristo, ¿usted cree que usted y yo hoy estaríamos disfrutando de esto que estamos aprendiendo? No.
no lo hubiéramos perdido completamente. ¿Todo por qué? Porque un hombre, escuchen, yo sé que repito mucho esto, pero escuchen. Una persona, un niño, un adolescente, una mujer, un hombre, que no escucha atentamente la voz de Jehová su Dios para ponerla por obra, mata cientos de personas que pueden venir a los pies de Cristo por él. Todos los que te han conocido son candidatos para que tú seas el instrumento de salvación de ellos. Todos. ¿Aún ese novio feo? Sí. Sí y sí. ¿Aún esa señora cotilla? Sí. ¿Aún ese jefe, esa jefa que me amarga? Sí, sí, sí. Es así. Tú tienes que ser la muestra de un hijo de Dios aquí en la tierra. Tú eres un habitante de los cielos que debes mostrar todo, la mente, el corazón y las actitudes. ¿De dónde? De la tierra, no, del cielo. La Biblia, ¿qué enseña? La mente del cielo, las reglas del cielo, el corazón del cielo, las actitudes del cielo, y por eso solo los que viven lo que dice la palabra de Dios un día entrarán en los cielos. Amén. Es eso. Pongámonos en pie. Vamos a leer 1 de Corintios. Lo entiendo, es que voy a terminar, es para que se esperen. Vamos a leer 1 de Corintios. Pónganse en pie, ¿verdad? 1 de Corintios. Primera carta a los Corintios. Se ríen, la risa no lo deja. 1 de Corintios. Y vamos a buscar el 15:8 de la primera carta de Corintios. Vamos a leer algo 15:8. Y dice: aquí está hablando de cuando el Señor Jesucristo resucitó y se les presentó a todos los apóstoles. Mire lo que Pablo dice. Primera carta a los Corintios. Vamos a leer el versículo 7. Mire lo que dice. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y mire lo que dice el 8. Y a último, ve que yo no los engañaba, lo que hoy les dije. A último, en otras dice, y por último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿De quién está hablando? Jesús se le apareció al apóstol Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Quien conoce de Cristo sirve a Dios hasta el fin del su día. Gálatas 1:10, ¿qué pone? Corintios y luego Gálatas. Después de Corintios sigue Gálatas. Vamos a leer Gálatas 1:10. ¿Qué pone Gálatas 1:10? Y mira lo que pone. Dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Mire lo que está hablando el apóstol Pablo. Es que lo que él decía era cortante y sonante, transmitía palabra, vida. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Se acuerda que ya lo leímos? Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Sigamos adelante, versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que mis padres. Versículo 15.
Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Qué es gracia? Que Dios te escoge y ningún hombre puede explicar por qué te escogió a ti. Ni siquiera tú, estudiando tu vida, vas a explicarte por qué Dios te escogió a ti. Si tú miras tu vida, encontrarás razones que tú dijeras, pero ¿para qué me escogiste? ¿Cuántas veces he dicho, ¿para qué me escogiste? Mire cómo peco, o mire cómo soy, o mire que no entiendo, o mire que yo... ¿Cuánta gente dice, es que soy bruto, es que soy bruta, yo no entiendo? Eso es mentira. Si Dios te escogió, es porque Él conoce tu vida, tu mente, tu corazón y lo profundo de ti. Y el problema no es de que no te conozca Dios. ¿Cuál es el problema? Que yo no conozco lo que Dios conoce de mí. Tú eres, escúchalo, tú eres un tesoro en bruto. Tú eres un cofre lleno de tesoros, tu corazón. ¿Por qué has vivido? ¿Por qué te han abusado? ¿Por qué te han dicho? ¿Por qué te han martirizado? ¿Por qué otros abusaron? ¿Por qué no tienes el tamaño que quieres? ¿Por qué no tienes la estatura, el conocimiento, los diplomas que tú tal vez soñaste? Dios sabe por qué te escogió, porque Él tiene un propósito grande y poderoso contigo. ¿Por qué no lograste tal vez lo que toda tu familia logró y tú no? Porque Dios tenía un propósito diferente y tú eres un llamado, una llamada por Dios. Amén. Tremendo lo que el Señor está hablando. ¿Y qué dice el 16? No, el 15 de nuevo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo. ¿Para qué estás tú? Para revelar al Hijo de Dios en mí, para que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, o sea, con personas, ni subí a Jerusalén donde estaban los eruditos, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui ¿a dónde? A Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él solo 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano. Jacobo es apóstol y hermano de Jesús, o sea, hijo de María, ¿no? Para los que dicen, no tuvo hijos. ¿Qué se hizo Jacobo? Y dice, pero en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, miren lo que oían, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica de la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios. Pónganse de pie, la verdad que los tengo de pie. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Amado Padre Celestial, gracias por la vida de tu apóstol Pablo. Gracias por tu palabra, porque nos enseñas, porque nos guías, porque nos instruyes en poder y en verdad. Amado Padre Celestial, nos rendimos delante de tu altar. Padre Santo, gracias por cada vida que hoy has traído y les has hablado al corazón. Padre Santo, gracias por cada hombre y mujer que verá esta predicación y tú le atravesarás el corazón, llevándolo a tu presencia a reconocer que todos lo que necesitamos es rendirnos completa, total y genuinamente ante tus pies. Rey de reyes, Señor de señores, soberana majestad de toda la creación,
nos rendimos ante tu trono, nos rendimos ante tus pies. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias por tu palabra que me enseña que tú me has llamado a conquistar mi corazón. Ese corazón que quiere ser duro, ese corazón que ama el egoísmo, ese corazón que ama lo perverso, ese corazón que ama lo inmoral, ese corazón que odia a mi hermano, ese corazón que solo piensa en mí y es egoísta, ese corazón que es engañoso y me puede traicionar y engañar. Dile: Señor, pongo delante de tu trono, delante de tus pies, mi corazón. Dile: Señor Jesucristo, te entrego mi corazón. Quiero uno nuevo, uno santo, un corazón que te ame, un corazón que te sirva, un corazón que se rinda a ti, un corazón humilde, manso, un corazón que busque tu presencia, un corazón que se deleite invirtiendo tiempo contigo. Dile: Señor Jesucristo, perdóname, porque yo le he creído y he seguido un corazón egoísta, un corazón que no cree en ti, un corazón que ama el pecado, un corazón que le obedece y se deleita y se recrea con el pecado en la carne, un corazón que quiere obedecer la carne. Tengo, Señor, un corazón que las pasiones las ama. Dile: Señor Jesucristo, hoy te entrego este corazón de piedra y te pido con todas mis fuerzas, Santo, con todo lo que soy, Dios mío, dame un corazón como el tuyo. Dile: Jesucristo, quiero un corazón de siervo, quiero un corazón lleno de tu amor, quiero un corazón que vive en arrepentimiento, quiero un corazón que ame los cambios, un corazón que obedezca tu palabra, un corazón que ame escuchar tu dulce voz. En el nombre de Jesucristo, quiero oír tu voz, quiero interpretar tu voz, quiero conocer tu corazón. Dame un corazón que busque todas las mañanas y las noches tu presencia. En el nombre de Jesucristo, Padre, en el nombre de Jesucristo, dile: Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu soberano, Espíritu que levantaste a Jesucristo de entre los muertos. Dile: Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva en mí mi espíritu. Dile: Espíritu Santo, renueva mi intelecto, renueva mi inteligencia, renueva mi entender, renueva mi percibir, renueva todo lo que capta mi mente. En el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, renueva mis neuronas. Díselo: renueva todas los millones de neuronas que tengo en mi cabeza. Renuévalas para que todas ardan de amor por ti, Señor. Te lo pido, te lo ruego, Rey, Señor, Dios santo, Dios justo, Dios bendito. Dile: Señor, si tú no estás en mí, me muero.
Si tú no estás en mí, soy vergüenza. Si tú no estás en mí, Dios mío, mis dones, mis talentos se morirán. Si tú no estás en mí, todos los que conozco, todos los que saludo, se morirán sin ti, Señor. Dile, Señor, estoy aquí ante tu presencia. Perdóname porque yo quería el cambio de mi pareja, el cambio de mi casa, el cambio de mi trabajo, un cambio en mi lugar de trabajo, un cambio entre mis amigos, un cambio de mi familia pedí yo. Dile, perdóname esa necia oración. Perdóname porque oraba sin entendimiento. Perdóname porque oraba egoístamente. Pero hoy te pido, hazme un cambio para todos los que conozco. Hazme el cambio de mi casa, Señor. Díselo con tu vida, con tus fuerzas, con tu mente, con tu corazón. Dile, hazme el cambio de mi hogar, hazme el cambio de mi casa, hazme el cambio de esta iglesia, hazme el cambio de mi trabajo, hazme el instrumento de cambio de mis amigos, hazme un instrumento de cambio para España, Dios mío. Dios mío, Espíritu Santo, que todos los que me conozcan un día digan, valió la pena conocer a ese hombre, a esa mujer, porque me mostró al Dios invisible en el cual yo no creía. Santo, cuánto te necesitamos, Dios. Cuánto te necesitamos, Dios mío. Cuánto te necesitamos. Nuestros corazones te necesitan. Nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser, Dios mío, nuestras vidas sin ti no son nada. Sin ti no somos nada, Señor. Te entregamos nuestra mente, nuestros sueños, deseos, anhelos. Te entregamos nuestras emociones, Dios mío. Te entregamos nuestro conocimiento, nuestro intelecto, nuestro entender, nuestro captar, percibir, nuestra forma de analizar. Te entregamos todo, Señor. Dile, te entrego mis heridas. Te entrego si odio a alguien. Te entrego lo que no he perdonado. Te entrego lo que yo no he podido perdonarme de mí misma, de mí mismo, Señor. Dile, te entrego. No quiero salir de este lugar igual, Jesús. Jesús, Cristo bendito, no quiero salir igual. Dile, hazme esa nueva criatura creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú, esas obras que tú escogiste para que yo viva en ellas. Dile, Dios poderoso, que esta palabra se clave en mi corazón. Enséñame a vivir tu fe. Enséñame a morir a mis criterios. Enséñame a morir a mi carne. Enséñame a crucificar mi carne. Enséñame a gobernar mi corazón. Muéstrame quién soy, aunque me duela. Díselo, aunque me duela. Muestra mis errores para que yo los lleve a la cruz y allí pueda nacer y ver lo que tú has hecho